¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 9, versículos del 13 al 28. El Evangelio de hoy nos relata el pasaje de la curación del endemoniado epiléptico. Después que Jesús bajó del monte Tabor, se le acercó un hombre cuyo hijo estaba poseído por un mal espíritu, y en un momento de angustia y desesperación le suplicó al Señor de esta manera: «Si algo puedes, ayúdanos». Y Jesús le contesta: «Si puedo, todo es posible para el que cree». Primeramente, hermanos, podemos comprobar que los milagros y signos que realiza Jesús están destinados a confirmar su misión mesiánica y la venida del reino de Dios con poder absoluto sobre las fuerzas del mal, y también están ordenados a la llamada a la fe. Esta llamada con relación al milagro presenta dos formas: una fe aún imperfecta que precede al milagro y que es condición para que se realice, y una fe que constituye un efecto del milagro. La primera es una fe que introduce a la vida y la segunda es más perfecta. Este hombre poseía la primera, pero reconoce que necesita de la ayuda del Señor para que esa fe imperfecta crezca hasta hacerse más perfecta. Esto nos enseña que nadie llega a la perfección de repente, sino que todos debemos empezar en la vida espiritual y en la práctica de la virtud por lo pequeño para poder llegar a lo grande. La fe es la respuesta que da el hombre a la palabra de Dios. Por eso, para que Dios pueda obrar en nuestra vida, necesita ese asentimiento de nuestra parte, esa confianza, esa certeza, ese fiarme de Él. Con nuestra incredulidad limitamos el poder de Dios, le impedimos actuar a su medida y lo forzamos a obrar a la nuestra, que siempre es pequeña, mezquina, limitada, imperfecta. ¿Cuántas veces Dios quiere obrar verdaderos prodigios en nuestra vida o en la vida de nuestros seres queridos, y nosotros se lo impedimos porque le marcamos un camino distinto al que Él ha dispuesto, creyendo que nosotros sabemos lo que nos conviene, creyendo que sabemos el camino, creyendo que ya somos grandes, creyendo, en fin, que sabemos más que Dios? O simplemente, impacientes por el obrar lento del Señor, nos desesperamos, y en lugar de esperar confiados y abandonados en sus brazos, buscamos otros remedios que nos parecen más rápidos y eficaces, pero que al fin y al cabo son remedios humanos, naturales, cuando no contrarios a la ley de Dios. ¿Cuántas personas, por ejemplo, ante una situación desesperada, al ver que sus oraciones no surten el efecto inmediato esperado, se van en busca de brujas, adivinos, espiritismo y otras cosas por el estilo? Y lo triste es que lo hacen personas que se dicen católicas, que frecuentan la iglesia, incluso que comulgan. Con eso, hermanos, aparte de cometer un pecado gravísimo y expulsar a Dios de sus almas, le están abriendo la puerta al demonio. Y resulta que efectivamente las cosas se les solucionan, pero a costa de perder la gracia de Dios, y si no se arrepienten, también perderán su alma. Otros, quizás sin llegar a eso, al ver que el recurso a Dios no les funciona o no les sale como esperaban, despechados, abandonan su fe o se enfrían. El crecimiento en la vida espiritual debe llevarnos a aprender a conocer el actuar de Dios y a ver las cosas con ojos sobrenaturales. Siempre que Dios permite un dolor en nuestra vida, es porque detrás de ese dolor viene una bendición para mí y para mis seres queridos. En el caso de este hombre de hoy, él estaba sufriendo mucho por la situación de su hijo. Llevaba varios años padeciendo ese dolor de ver a su niño poseído por el demonio, que incluso llegaba a arrojarlo al fuego, al agua, y lo había intentado matar. Un dolor muy grande, ciertamente.
Pero cuando sonó la hora de Dios para ellos, entonces el Señor intervino, concediéndole a este padre no solo la curación de su hijo, sino un don mucho más grande todavía, el don de una fe perfecta en Jesús. Una vez más constatamos que el milagro es un signo del poder y del amor de Dios que salvan al hombre en Cristo. Y el ejemplo de María siempre nos estimula. Lo vemos en su comportamiento en la Anunciación, en Caná de Galilea, en la cruz, en la resurrección. María nunca dudó de Dios. Por eso Santa Isabel la saluda así: dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor. Sí, María creyó como ninguna otra persona, porque estaba convencida de que para Dios nada hay imposible. Todo lo podremos con la oración, hermanos. Si no recibimos, es que hemos tenido poca fe, o que hemos orado poco, o que quizás sería malo para nosotros que nuestra petición fuera atendida, o que Dios nos dará alguna cosa mejor de lo que le hemos pedido. Pero jamás dejaremos de recibir lo que le pedimos, o de ser atendidos cuando acudamos a Él.